Transición en dos velocidades. El poder se reforma y avanzan las excarcelaciones. Ahora vienen las reglas, el agujero negro de Tocoma, millones gastados y una nueva promesa eléctrica. El canal de Panamá bajo presión. Venezuela mide el impacto en sus importaciones. Les contamos. La historia de nuestro país no se cuenta, se está escribiendo en tiempo real. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es lunes 17 de agosto de 2026. Yo soy Mildred Manrique. Comenzamos. Primero cambió el poder. Sí, sacaron a Nicolás Maduro. Ahora deben cambiar sus reglas. La transición venezolana avanza a dos velocidades. Quique Frías nos cuenta. La palabra que más se escucha en Venezuela, ya sea por los factores políticos, analistas o inclusive el ciudadano de a pie, es transición. Pero, ¿qué significa esto? ¿Transición o cambio de qué? Se habla de cambio presidencial, pero ¿eso equivale al resto de poderes del Estado? Es innegable asumir una transición comenzó en Venezuela porque se está desmontando un andamiaje de un sistema represivo de los últimos 27 años. Ahora bien, hay todavía un largo trecho por recorrer y para que esa transición se termine de consolidar, hacen falta que las instituciones que mantiene el Estado, que por años fueron cooptadas, que por años fueron desmanteladas, vuelvan a ser lo que deberían ser, que es un contrapeso, una de cada una. Es decir, tener una verdadera separación de poderes. Venezuela sabe de transiciones. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 comenzó una apertura después de décadas de dictadura. En el 45 llegó un ensayo democrático que terminó abruptamente en el 48 y en el 58 la caída del régimen militar de Marco Pérez Jiménez abrió el camino a la democracia representativa y que algunos también denominan la Cuarta República. Y poderoso dentro de una nación poderosa y próspera. En el 99, con la llegada de Hugo Chávez al poder y la constituyente, representaron ambos una ruptura del modelo anterior, concentración de poder y autoritarismo. Ahorita tenemos 28 años, un sistema que ha destruido la política en todos los sentidos. Se toca, es uno, entender cuando se llegan los espacios de poder, el verdadero estado de las instituciones. Solamente se conoce el monstruo una vez que estemos dentro de él. Y segundo, son las prácticas que tenemos que desarrollar del siglo XXI, que por años se ha dejado la innovación política en el país, para transformar la cultura política acá. Cosas tan elementales como transparencia, como seguimiento, como prensa libre, que en otros países son tomadas se dan por hecho, o sean como aceptadas como un común denominador, en Venezuela no lo son. En este sentido, el dirigente político en el exilio Julio Borges plantea que la transición venezolana no será una línea recta, sino un camino en zigzag, y esa idea ayuda a entender el momento actual. Pueden haber avances en reformas al Poder Judicial representado en el Tribunal Supremo de Justicia, pero rezagos en el camino a unas elecciones y un nuevo Consejo Nacional Electoral. El exdiputado también plantea que el gobierno de Estados Unidos ocupa las dos cabeceras en la mesa y tiene el liderazgo principal de este proceso. Pasar de una dictadura a una democracia nunca ha sido un camino recto, sino un zigzag, llenos de contradicciones, de concesiones difíciles. Venezuela entra en esa misma tensión. Hay una tercera silla, mucho más grande que las demás, ocupada por Estados Unidos. En esa mesa hay dos cabeceras y en ambas está sentado Washington. Lo que sucedió esta semana, el acuerdo que ha sido el cierre de la primera ronda de la negociación, que inició el 1 de agosto, da un paso correcto hacia volver a institucionalizar y tener un verdadero poder judicial independiente y con las mejores personas capacitadas para ser magistrados, y que a su vez eso lleva a que tengamos mejores jueces también. La lectura es que la transición, con todos sus elementos de cambio, no avanzará toda al mismo tiempo, sino por partes, concesiones, y también podría acarrear algunos retrocesos. ¿Estamos ante un cambio real del sistema? Bueno, primero se tiene que consolidar esos pasos, se tiene que dar ese paso para que el CNE, para que haya garantías políticas, para que haya garantías personales. Cuando tengamos ese andamiaje institucional bien construido y podamos ir a elecciones verdaderamente competitivas, libres, es lo que va a permitir dar los siguientes pasos para generar garantías y para generar una seguridad jurídica para que podamos invertir en Venezuela, ¿no? La transición a la democracia en Venezuela tiene sus tiempos, aunque los venezolanos ya miden por elementos en concreto, como nuevas autoridades, manejo de la economía y garantías para escoger nuevas autoridades. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La administración de Delcy Rodríguez anunció el viernes la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, una señal del progreso en las negociaciones entre la oposición y el gobierno interino bajo la tutela de Estados Unidos. Veamos.
Venezuela anunció el viernes la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, una señal del progreso en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos entre la oposición y el gobierno interino, 7 meses después de la caída de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano informó el viernes en un comunicado el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Silbidos de custodio sorprendieron por la tarde a familiares de presos políticos que llevan meses acampando afuera de El Rodeo, una cárcel cerca de Caracas, cuando avisaron la salida de varios de los detenidos. Ruth Molero, madre y tía de 2 presos, estuvo presente y aunque su hijo y su sobrino no estaban entre esos excarcelados, celebró la liberación. Muy emocionada porque empezaron a sonar unos pitos y nosotros, bueno, ¿y qué pasa? Estábamos aquí sentadas, conversando como todas las tardes. Cuando vemos ese poco de muchachos bajando, bueno, imagínate, tú salimos todas corriendo y pegando gritos. Esperando siempre a los nuestros, pero no importa que los que hayan salido también son nuestros. Los considero porque en verdad siempre he dicho, no es mi hijo, son todos. José Ignacio Moreno, de 58 años, quien dijo que representaba una minera antes de caer preso, narró que más temprano fue llamado con un grupo de personas. Es muy fuerte estar 23 horas encerrado por 3 años y 4 meses como un animal, ni siquiera porque yo tengo animales en mi casa y jamás los encerraría como los encerraron. Y te desinforman. Yo no me he visto la cara en 2 años y 7 meses. Yo no tengo casa, a mí me quitaron todo. Esto es lo único que tengo, esta camiseta de preso. Y aquí estoy, y con ganas de echarle pichón al país y con ganas de hacer paz. Dinora Figuera, jefa de la delegación opositora, celebró la noticia en su cuenta de X. El jueves se comprometió a impulsar la liberación de presos políticos tras el ciclo inicial de negociaciones esta semana con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Estas liberaciones han sido un clamor social, en medio de un diálogo que busca la transición política en el país tras el derrocamiento de Maduro en una operación militar estadounidense. Hay preguntas que no solo deben responder los políticos, nosotros también queremos saber qué opina nuestra gente. Vamos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Por un lado, comienza a modificarse la estructura institucional que ha sostenido el chavismo durante muchos años. Y por el otro, nuevamente, abren las cárceles para que salgan los presos políticos. Pero, ¿crees que estas son 2 caras de la misma transición o procesos negociados por separado? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Tocoma vuelve a tener fecha y promesa. 160 megavatios en apenas 90 días. Un anuncio que busca intentar reactivar una hidroeléctrica que Venezuela pagó durante años y que nunca recibió electricidad a cambio. ¿En dónde está la lupa puesta ahora? María José Prado con el informe. Pero mira, si usted vuelve a contratar con la misma gente de Argentina, está dando muy mala señal. Entonces, la primera cosa es, las cosas tienen que ser en un concurso abierto. Los contratos tienen que ser públicos. Porque cuando usted abre una licitación internacional, todo el mundo tiene copia del contrato y de las bases. Tocoma nació en 2007 con una empresa de 2.160 megavatios y una obra lista en unos 5 años. El contrato inicial rondaba los 970 millones de dólares y fue adjudicado tras una licitación internacional, pero el proyecto se fue encareciendo, acumuló retrasos y terminó paralizado. Para 2018 tenía 87.19% de avance y 0 megavatios generados. Y tan es así que Tocoma es una mala noticia. Quizás es el caso más terrible de sobreprecio que hay en el mundo. Porque, como tú sabes, Caruachi es morocha. Son dos aprovechamientos con las mismas complejidades. Y Caruachi se terminó con 2.300 millones de dólares. Y esta obra le hemos metido 8.000 y no se ha terminado. Los números cuentan otra historia. Transparencia Venezuela registra una inversión total de 8.896 millones de dólares y 87.19% de ejecución. Solo al consorcio OIB se le pagaron más de 4.358 millones y ahora, después de más de una década parada, Tocoma vuelve al tablero con un nuevo acuerdo con IMSA, que es la misma empresa que ya había embarcado a la hidroeléctrica en años anteriores.
El anuncio promete 160 megavatios en los próximos 90 días y una recuperación progresiva que junto con Macagua llevaría hasta 2.640 megavatios. Y al mismo tiempo PDVSA asegura que prevé llegar a los 2.000 millones de pies cúbicos de gas metano al mercado interno para diciembre, incluyendo el sistema termoeléctrico. Entonces, si es un país que había desarrollado tantos miles de megavatios con una empresa seria y que tenía un roster de empresas, este problema surgió el día que se decidió contratar a dedo esa obra. En 1998, Venezuela generaba casi 79.000 gigavatios por hora y tenía una capacidad instalada de 19.696 megavatios, con más de 3.300 megavatios de reserva operativa. Hoy el reto no es solo sumar megavatios, es que las obras terminen, funcionen y que cada dólar invertido pueda ser auditado, porque Tocoma lleva más de 10 años esperando producir la electricidad que Venezuela pagó hace mucho tiempo. La pensión sigue congelada en menos de $1, es decir, 130 bolívares al mes para 5.8 millones de venezolanos. Familias, remesas, bonos y trabajos informales siguen sosteniendo una vejez que el sistema ya no puede cubrir. Continuamos con Juliana Palmar. 5.803.509 pensionados es el número registrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para 2025. Pero detrás de esa cifra hay un dilema. El número de pensionados creció durante años, mientras el valor real de la pensión se desplomó. La pensión ordinaria es de 130 bolívares mensuales, menos de $1 al cierre de este año, mientras el esquema de bonificaciones complementa ese ingreso. Es decir, el pensionado no vive únicamente de su pensión. Ningún trabajador venezolano, ni de la empresa privada, ni de la empresa pública, puede en este año 2026 aspirar ni a una jubilación ni a una pensión digna en vista del saqueo que ha ocurrido en Venezuela del fondo de pensiones, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del salario a un salario de 0,20 centavos de dólar. No da para que los cálculos den una pensión y una jubilación como establece el artículo 91 de la Constitución, que dispone que todo salario o pensión debe estar de acuerdo al nivel de la canasta básica. El sistema comenzó a cambiar de manera acelerada durante la última década. Entre 2015 y 2021, el número de pensionados pasó de 2.879.000 a más de 5 millones, pero entre 2022 y 2023 cayó a 4.6 millones, un descenso que se relaciona, entre otros factores, con la migración y la reducción de la población económicamente activa. En 2024 volvió a subir a 5.5 millones y en 2025 alcanzó los 5.8 millones. En 2024 se aprobó además una ley que creó un aporte empresarial para financiar las pensiones. El porcentaje establecido está entre 9 y 11%, pero la ONG Provea cuestiona la falta de información pública sobre cuánto se ha recaudado y cuál ha sido el destino de estos recursos. El Estado es el gran culpable que en Venezuela no haya pensiones con poder adquisitivo. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro anteriormente, de Delcy Rodríguez luego y por supuesto el primero, Hugo Chávez Frías, vino deteriorando la pensión del venezolano cada vez más. Antes que entrara Chávez en el poder, una pensión alcanzaba el 78% de la canasta básica en Venezuela. Pero este ingreso adicional no llega a todos los pensionados. Se entrega a través de la plataforma Patria y no existe información pública sobre cuántos adultos mayores están registrados allí. Por eso, no todos los pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales reciben esta bonificación, ni puede asumirse como parte fija de su ingreso mensual. Estamos los verdaderos jubilados, los verdaderos pensionados, los pensionados que no nos alcanza el salario para comprar un pan. ¿Quién está pagando actualmente la vejez de los venezolanos? Según la ley, el Estado, a través de la pensión. Las empresas mediante unos nuevos aportes, pero en la realidad son las familias, las remesas y cada vez más el propio adulto mayor que
y cada vez más el propio adulto mayor que continúa trabajando para sobrevivir. Pero el problema de fondo aún permanece. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El Canal de Panamá reduce capacidad y aumenta la presión sobre los costos marítimos justo cuando Venezuela sigue dependiendo de productos e insumos importados. El encarecimiento del tránsito genera un nuevo riesgo para la cadena logística. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. El paso por el Canal de Panamá se está encareciendo y los buques ya están pagando cifras récord para garantizar un espacio. En agosto, las subastas promedian unos 1.8 millones de dólares, más de 16 veces lo registrado en un año atrás. El problema combina mayor demanda y restricciones por la caída de los niveles de agua. El impacto para Venezuela no significa que cada mercancía que llega al país pague directamente ese millón de dólares, pero un tránsito más costoso puede elevar el precio del flete, los tiempos de espera, el almacenamiento y otros componentes de la cadena logística. Caracas mantiene conexiones comerciales y marítimas con Panamá, incluido el movimiento de mercancías a través de sus plataformas portuarias. Y que en el escenario, aún con las nuevas características del Canal de Panamá y los nuevos costos, y vinculado, buscamos la travesía de los buques petroleros, que es el negocio fundamental de Venezuela en estos momentos, en su área estratégica, no hay una significación importante en el abastecimiento, en el suministro y en los próximos 3 meses, según las estimaciones que tiene el sector privado. El riesgo alcanza una economía que depende de las importaciones de alimentos, materias primas, repuestos y productos terminados. Un aumento del transporte no necesariamente se traslada completo al consumidor. Puede repartirse entre el carguero, el importador y el comerciante. La carga marítima en Venezuela, el otro complemento de la carga, no sufriría unas consecuencias ni una bola de nieve con los precios, con la situación actual del Canal de Panamá y los costos que se están perfilando como tal. La cercanía de Venezuela ayuda mucho y es el escenario que trataba de explicar al principio. La cercanía de Venezuela ayuda muchísimo en cualquier tipo de problema de costo que se genere con el Canal de Panamá. La presión podría mantenerse mientras aumentan las restricciones de navegación. Para Venezuela, el desafío será evitar que los costos de operación terminen sumándose al bolsillo de los consumidores. Para Impacto Venezuela, Juan Gutiérrez Gamba. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Información sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana.